Doctor, un cordial saludo. Mi nombre es Sergio Jiménez y me presento para dar el resumen de la lectura del libro El Derecho Dúctil del profesor Zagrebelsky a partir del capítulo número 4 o la página 75. Este título, este capítulo se refiere a los derechos de libertad y derechos de justicia. Hay aquí una bifurcación en tres partes o una división en tres partes. La primera a partir de un humanismo laico, la otra a partir de un humanismo cristiano y la otra a partir de un punto de vista socialista. Entonces, desde el punto de vista laico, los derechos eh, se definen a partir de un horizonte de libertad, mientras que desde el punto de vista eh, del humanismo cristiano se definen a partir del punto de vista de justicia. Y por la otra parte, del, eh, del punto de vista de Marx, eh, habla o nos dice o nos aproxima acerca de que los derechos del hombre o de que ciertos derechos obedecen a ciertos intereses. En el caso de los derechos del hombre, dice que corresponden a los derechos del burgués. Volviendo al tema del humanismo laico y del humanismo cristiano, estos dos tienen unas dos formas que, si bien tal vez no se contrapongan, son distintas. En el humanismo laico, que nos extiende que los derechos son como una expresión de la libertad, nos dice que esta libertad es lo que permite que esta aproximación subjetiva de los derechos haya llevado a que haya un ejercicio de estos derechos a través de diferentes temas, como son, por ejemplo, el trabajo, también el salario, también acerca de cómo se originan estos derechos. Entonces, este punto de vista laico, estos derechos se originan, se instauran, no nacen, no están, sino porque se lucha por ellos, sino porque hubo algún tipo de evolución donde el hombre hace valer esos derechos, donde el beneficiario, que es el hombre, utiliza estos derechos como una armadura jurídica, como una libertad, donde por otra parte, como por ejemplo en el trabajo, el hombre utiliza o hace uso de estos derechos para que rompa las cadenas corporativas y pueda ejercer sus libertades, mientras que en el otro lado, en el humanismo cristiano, no se habla de libertades, sino que se habla de que este trabajo corresponde como una manera de resarcir el, el pecado original, porque bien sabemos que en la Biblia, y también lo dice el autor aquí en el libro, eh, con el pan, con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Entonces es como una especie de castigo que se tiene a través del trabajo. Y en la parte del salario que corresponde a ese trabajo, la iglesia habla de justicia, y esa justicia es a través de, o se ejerce a través de las personas que tienen poder también. En este caso, pues digamos los jefes de las grandes corporaciones, las personas con capacidad que ejercen esa justicia sobre la parte más débil y dicen que tiene que haber una justicia. Mientras que por el otro lado, el humanismo laico no es tanto así como justicia, sino es como libertad. Esto de este capítulo 4. Por otra parte, en el capítulo 5 encontramos lo que es la separación de la justicia respecto de la ley, y en esto hay aquí unas definiciones acerca de los derechos y la justicia. Eh, Entre estos se dice que la Constitución fija unas normas constitucionales y que esas normas constitucionales obedecen a principios de justicia. Desde el punto de vista del derecho constitucional, la vida colectiva lleva
a un conjunto a que se ejerzan un derecho de conjuntos individuales de un orden objetivo de las ideas de justicia que impone deberes. En en la superación de la reducción decimonónica de la justicia a la ley, nos habla de la existencia de de la idea de la constitución pluralista, donde hay diferentes sentidos de justicia, donde en una constituyente hay varios intereses de varios grupos que tienen ideas de justicia, no es una idea homogénea, por el contrario, es una idea heterogénea, pero que al establecer esa constitución, estos sentidos diferentes de justicia, esa justicia de conceptos heterogéneos va a permitir que la ley combine los principios constitucionales. Entonces no vamos a tener una justicia de un solo concepto, de un solo grupo, sino va a haber una justicia que está concebida por diferentes grupos, de acuerdo a las ideas particulares de cada grupo. También nos habla del significado de la constitucionalización de los principios de justicia. Entonces, en esto tiene una subdivisión en cuanto a la posición a la fuerza disgregadora de los derechos individuales, donde se hace especial énfasis en una mano invisible, que es la que se encarga de integrar la justicia y de integrar los derechos. Pero entonces, en la parte que dice que la recuperación por el Estado de competencias políticas a la economía contrapone esa idea a la de la mano invisible, o sea, dice que no se regula sola, sino que al contrario, el Estado tiene que entrar a regular para que haya una eficacia. En ese sentido, en ese orden de ideas, también se habla del cambio de la relación entre el hombre y el medio ambiente, y es ahí donde hay unos eventos de los cambios de la naturaleza que permiten o que han permitido que el hombre exceda los derechos individuales, y es ahí también donde debe haber unos límites por parte de la justicia. Y entonces ya claramente no hay una mano invisible que autorregula todo, sino que el Estado tiene que hacer ese papel de la mano invisible. Eh, También toca un tema importante de la desconfianza del hombre frente al hombre, y nos trae el caso de Auschwitz, donde, pues como sabemos, es el campo de concentración que sucedió en Alemania, donde nos obliga a que haya unos principios objetivos de justicia, que estos principios obliguen a que la voluntad ceda y se someta a los juicios de posible validez, que no simplemente todo se puede dejar al positivismo, porque cuando dejamos que todo se positivice, pues va a resultar que podemos tener normas que vayan en contra del sentido de la justicia, como ocurrió en esta amarga experiencia con Auschwitz. Por otra parte, en la parte sexta de este libro nos habla del derecho por principios. En el derecho por principios nos trae unas cortas definiciones acerca del derecho por reglas, el derecho por principios. Nos define qué son reglas, qué son principios, teniendo en cuenta que las reglas o las reglas tienen una estructura, mientras que los principios no la tienen. Los principios se aplican a unos casos concretos, mientras las normas dan una consecuencia jurídica para para una consecuencia jurídica para un hecho. Los principios constitucionales y la política, el Estado legislador acerca de este Estado nos dice que antiguamente se concebía como el señor del derecho, pero que después con esta evolución que se ha tenido de la constitucionalización, no es el señor del derecho, es el señor de la ley y más no del derecho, porque el derecho es más grande que la ley, no solamente la ley. En cuanto al derecho positivo o al derecho natural, nos habla ahí de que la Constitución es un derecho positivo, pero a pesar de que es un derecho positivo, también hay un contenido que de alguna forma se remite al derecho natural, porque los procesos constituyentes tienen un tipo de pensamiento que remite de alguna manera al derecho natural, e incluso
hay una argumentación que es muy similar a la del derecho natural. Entonces, en los principios constitucionales hay unas confluencias o una confluencia de temáticas positivistas y también de temáticas naturalistas. De resaltar también aquí en esta parte, en este capítulo de esto, de que se habla de una ponderación de principios, de que no hay una jerarquía de principios, que un principio sea superior al otro, sino que al contrario hay una relación donde se tiene que haber una ponderación y no hay una absolutez de ninguno de los principios, que ellos tienen o deben convivir y que los casos son los que le dan la importancia que se requiere. Por último, en la parte séptima, en cuanto al papel de los jueces y el derecho, hay eh, hay una explicación acerca de cómo es la interpretación que hacen los jueces, acerca de los casos, nos trae un caso también de una niña llamada Serena en Italia, que fue un caso famoso, un caso que los jueces tuvieron que estar sometidos a cierta presión social porque había una tendencia de apoyar a unos padres que habían adoptado a una niña sin seguir el proceso regular, pero después de toda esa presión social, los jueces ellos deciden en derecho y en derecho pues consideran que no hubo, o que hubo una vulneración del conducto o del procedimiento adecuado para la adopción de la niña. Entonces fallan, digamos, en contra de la niña, que si bien es cierto se pudo haber sacrificado, pero también se consideran no el caso solamente de ella, sino casos parecidos que pudiesen ocurrir y que se pudiesen aplicar una ley o principios parecidos y que no se estaba favoreciendo solamente a esta niña, sino que la decisión que ellos tomaron podría en futuras oportunidades favorecer a niños que tuvieran circunstancias parecidas a las de Serena. Y cerrando este corto resumen, también un papel importantísimo que tiene el legislador, pero también al lado de los jueces. O sea, el legislador no es el señor del derecho, sino como decía anteriormente, sino es el señor de la ley, pero también debe ser consciente que hay otras instancias que pueden aportar positivamente al desarrollo de este derecho, como lo son los jueces y como es especialmente la Corte Constitucional. Y en este sentido, eh, cierro con esta frase que dice que el derecho no es objeto de propiedad de uno, sino que es objeto del cuidado de todos. Y aquí es donde está la importancia de que el juez sea consciente de que hay una importante relación y él debe velar por la ductilidad de la justicia, la ductilidad de la ley, la ductilidad del derecho para que se adecue a los casos que se necesitan en cada situación particular. Muchas gracias, doctor.